Muy buenos días de miércoles, esto es Entrenamiento Hoy, un podcast donde hablamos de las últimas noticias en el mundo del entrenamiento, del deporte, productividad personal, curiosidades en general y en definitiva cualquier tema relacionado. Yo soy Iván Llamazares y puedes conocerme más en @ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram, y hoy habréis notado que tengo la voz un poco mal. Y es que bueno, estos días ya sabéis, estamos todos con el catarro, que si unos un poco más, otros un poco menos, pero bueno, en definitiva, todos por un lado o por otro al final hemos cogido catarro y yo no iba a ser menos. Entonces sí que ando un poco malillo en estos días. De todas maneras espero no tener que cortar este episodio y tener que andar editándolo mucho. Espero que no me dé mucho la tos. Y además es que se me ha juntado todo también porque me ha salido lo típico que cuando vas a comer con mucho ansia, como es el caso mío en concreto, me he mordido lo que es en el labio, en el interior, y me ha salido una pequeña úlcera de estas que al principio dices, esto no será nada, en definitiva. Bueno, pues al final se me ha hecho una herida un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, total, que al final, entre el catarro y la úlcera que tengo aquí en el labio, no sé si me vais a entender muy bien cómo hablo y bueno, si notáis que hablo un poco raro en el episodio de hoy va a ser precisamente por eso, y la voz la tengo, bueno, pues ya lo veis, en definitiva no hace falta ni comentarios. Hoy miércoles quería comentar una noticia que ha salido en el 20 minutos, salió el día 27 de enero de 2020 y que habla acerca de las proteínas en concreto, y leo literalmente, comentan que las proteínas pueden aumentar el riesgo de infarto. Esto claro, lo lees así a primera vista y lo primero es que te llevas las manos a la cabeza porque dices, hombre, pues yo que como no bastantes proteínas, sino una cantidad de proteínas más que moderada, podríamos decir, para ganar masa muscular, y leo este tipo de titulares, pues me llevo las manos a la cabeza y digo, pues igual es que estoy haciendo las cosas mal y al final voy a morir demasiado joven por querer ganar un gramo más de masa muscular, ¿no? En definitiva, no es para tanto, y si leemos más la noticia, al final nos damos cuenta que al final es puro clickbait el que están buscando. Entonces, lo que comentan es que las proteínas, ya empezamos mal de partida, ayudan a perder peso. Esto es un planteamiento un poco simplista ya desde el hecho de que las proteínas por sí solas no ayudan a perder peso. Si por ejemplo tomas muchas proteínas y no tienes un déficit calórico, evidentemente no vas a perder peso, eso para empezar. Y según comentan, son populares precisamente por eso, porque ayudan a perder peso. O sea, ya empezamos mal la noticia, pero mal. Y encima también comentan, han demostrado que ayudan a perder peso y por eso numerosos estudios también quieren ver si están relacionadas con problemas de otro tipo, como problemas cardiovasculares, problemas de otro tipo de enfermedades que puede provocar el aumento de proteína. Y es cierto que en cierta medida, si aumentamos mucho el consumo de proteínas, vamos a desplazar otros macronutrientes que son también necesarios. Eso lo hemos comentado muchas veces en los otros podcasts, tanto las grasas como las proteínas son necesarias en este sentido. Pero no por aumentar simplemente las proteínas un poco más de lo normal, vamos a sufrir de estos problemas. Lo que comentan, y esto sí que me hace gracia, ya empiezan diciendo un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, o sea, ya simplemente con decir Universidad de Washington ya podéis ver que el estudio es bastante importante, como normalmente suele ser cuando se suele citar a este tipo de universidades. Dicen que han hecho un estudio nuevo en ratones, ya empezamos ahí con otro problema más. El caso es que comentan que alimentando en altas dosis de grasas y proteínas a estos animales con el fin de provocarles arteriosclerosis, o sea, evidentemente, si ya estamos alimentando a unos animales para provocarles ciertas enfermedades, las vamos a encontrar. Si haces algo con cierto objetivo y lo buscas, pues lo vas a conseguir. O sea, no tiene más. Pero el caso es que lo están alimentando, por ejemplo, están alimentando a estos animales con muchas grasas, muchas proteínas, para buscar precisamente eso, que tengan arteriosclerosis. Y luego dicen que las proteínas provocan precisamente esto, problemas cardiovasculares. Veis que la relación, o sea, no tiene mucho sentido. Si buscan provocarles cierta enfermedad y luego dicen que tienen esa enfermedad, hombre, no tiene sentido ya de base el estudio. Pero bueno, el caso es que dicen que triplicaron la cantidad de proteína a los ratones. O sea, es como si digo yo que tomo 2 gramos de proteína por kilo, la triplico y empiezo a comer, en lugar de 80 gramos de grasa o 90 o 60 o los que coma, empiezo a triplicarlo o comer 5 veces más de grasa de la que comía. Evidentemente va a haber problemas, pero va a haber problemas por el simple hecho de que voy a desplazar otros macronutrientes
y si no les desplazo voy a subir de peso una barbaridad. Solamente con ese aumento de grasa, de proteína y comiendo también los carbohidratos que me tocan, las calorías se elevarían una barbaridad. El caso que a la conclusión a la que llegan es que triplicando la cantidad de proteína en los ratones y manteniendo las grasas constantes y ya de por sí elevadas, estos animales desarrollan una peor arteriosclerosis y más problemas que pueden aumentar el riesgo de padecer infartos. Y ahí viene el problema. Esto lo extrapolan al poner un titular que dice que las dietas altas en proteínas pueden aumentar el riesgo de infarto. ¿Y qué es una dieta alta en proteínas? Es lo que pregunto yo. Porque una dieta alta en proteínas, para mí, no son 2 gramos por kilo. Incluso no son 3 gramos por kilo. Pero hay personas que leyendo este titular pueden pensar que comen demasiadas proteínas. Si yo soy una persona que le gusta hacer deporte, no entiende mucho de este tema porque evidentemente no tiene por qué estar puesto en esto y lee un titular en el que dice que si como muchas proteínas voy a aumentar el riesgo de padecer un infarto, evidentemente voy a pensar que tengo que rebajarlas aunque coma 2 gramos por kilo. Y es que no dan detalles de lo que realmente es una proteína elevada. Y por eso no tenemos que fiarnos de estos estudios porque principalmente están hechos en animales. Segundo, porque están hechos en unas condiciones que no son las idóneas. Y tercero, porque lo hacen buscando ciertas consecuencias y al final evidentemente las encuentran. Si alimentas a estos animales con cierto objetivo y al final encuentras, pues titula este estudio de otra forma. Titúlalo como, por ejemplo, hemos alimentado a estos animales de esta forma y al final hemos conseguido y hemos logrado lo que buscábamos. Que tengan más infartos y que tengan más arteriosclerosis y que tengan más problemas cardiovasculares. Pero no digas que, por ejemplo, has alimentado a estos animales con una dieta balanceada, que les has subido ligeramente la proteína por encima de los otros macronutrientes y que encima tienen problemas al elevar esa proteína, porque esto no va a ser así, y más en personas que están haciendo deporte y que lo necesitan. Esto viene al hilo también de, por ejemplo, el otro día me llegó una pregunta por Instagram que me comentaba cuántos gramos de proteína por kilo eran los idóneos o me preguntaba qué distribución de macronutrientes era la idónea en este sentido. Y yo siempre he sido muy de términos medios, pero tampoco digamos de complicarme demasiado la vida en este aspecto. Y 2 gramos por kilo está muy bien, 1,8 yo diría que es lo mínimo para ganar masa muscular. Pero es que incluso podemos ir a los 2,2, 2,5, incluso cuando estamos en definición a los 3 gramos por kilo. Va a depender mucho de la temporada, va a depender mucho de nuestro objetivo y en definitiva 3 gramos por kilo en una época en la que estamos perdiendo grasa no es mucho y no vamos a tener problemas. Al igual que mantener los 2 gramos por kilo más o menos, un poco más, un poco menos, a lo largo del año tampoco es problemático. Entonces, es el estudio que quería comentar hoy y como veis tampoco tiene mucho fundamento, simplemente me hizo bastante gracia leer este tipo de titulares. Simplemente lo que buscan es eso, el clickbait fácil y no tiene más. Entonces es un poco simplemente pues eso, comentaros que no hace falta tomarse al pie de la letra todas las noticias y menos que salen en estos medios de comunicación. En definitiva, nos escuchamos mañana jueves, espero ya estar un poco mejor del catarro. Esta semana he estado entrenando un poco flojillo, aunque sí es cierto que sigo progresando bien. Ya os contaré también cómo estoy planeando ahora los entrenamientos, cómo estoy progresando y todo este tipo de cosas. Y sin más, espero que paséis un feliz miércoles. Nos escuchamos mañana.